Bienvenidos, buenas tardes para todos y todas. Este es el semillero de competencia económica de Ascola. Ascola, como ustedes saben, es la Academic Society for Competition Law y este es su capítulo de América Latina. Es este seminario de hoy el cuarto que hacemos del semillero, en el cual jóvenes investigadores presentan sus trabajos. Hoy tenemos tres mujeres economistas y abogadas, ellas muy valiosas, que nos van a presentar sus trabajos. Se trata de Victoria Vergara, Ingrid Franco y Katia Nolasco. Ellas son parte del semillero y, como ustedes saben, los documentos a partir de los cuales preparar la presentación de hoy están disponibles para descarga en la página lalibrecompetencia.com. Entonces, el que quiera descargarla, bienvenido. Por aquí veo que siguen llegando personas y las dejaré entrando a la sesión. Pues, ¿qué les cuento? Es probable que este sea el último seminario del semillero este año y que retornemos con los seminarios del semillero el próximo. Ya se nos está acabando el año. Eh, pero bueno, ha sido un año muy positivo en términos de eventos académicos y estoy seguro que el de hoy no va a ser la excepción. Además de Victoria, Katia e Ingrid, tenemos un cuarto participante que es Miguel de Quinto, que va a compartir con nosotros sus comentarios, críticas y preguntas sobre los escritos. Miguel de Quinto es economista, trabaja como asociado senior en la oficina de Baker y McKenzie en Bogotá. Y bueno, él nos acompañará entonces en su calidad de comentarista, pero para los que ya han asistido a los seminarios del Semillero de Competencia Económica, comenzamos con las presentaciones. Vamos a tener las tres presentaciones en el mismo orden en el que aparece la postal: Victoria, Ingrid y Katia, y después de eso le vamos a dar la posibilidad a Miguel para que haga sus comentarios y sus preguntas. Y ustedes, querido y amable público, durante toda la conferencia espero que por favor hagan preguntas a través del chat. Acuérdense que hay una ronda de preguntas, digamos, después de que Miguel de Quinto haya hecho sus comentarios y preguntas. Yo leeré en voz alta las preguntas que estén en el chat, de tal manera que las presentadoras tengan una segunda ronda para decir lo que quedó por decir de la primera exposición, para responderle a Miguel sus preguntas y para responderle al público también. Entonces, no se esperen hasta el último minuto, sino que empiecen desde el comienzo a medida que van teniendo preguntas, poniéndolas en el chat. Y no siendo más, entonces le voy a abrir el micrófono a doña Victoria. Probemos a ver si lo tienes abierto. Perfecto, muchas Como que gracias. sí, ¿verdad? Bueno, Victoria, bienvenida entonces. Esta es tu casa, como la casa de todos los demás que hacen parte del semillero. Y como tú sabes, tienes 12 minutos para presentar, comenzando ya. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es María Victoria Vergara. Muchas gracias por esa introducción. Eh, Soy abogada por la Universidad de San Francisco de Quito. Me gradué en mayo de este año. También estudio economía. En enero empezaré mi último semestre de la carrera de economía y les voy a presentar el trabajo que realicé para obtener mi título de abogada. En este caso, quería analizar la eficacia de la normativa correctiva de fallos de mercado, específicamente el caso del artículo 34 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. El primer punto es aclarar qué establece el artículo 34 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Y lo que establece este artículo en particular es el pago por concentración de mercado para promover la competencia en el sector de las telecomunicaciones. Este artículo se encuentra en el marco de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que es la norma rectora de todo el sector de telecomunicaciones para el Ecuador. Independiente del servicio que se preste, la norma de referencia es la LOT, por sus siglas. El pago establece un pago progresivo a las empresas de telecomunicaciones que ostenten el 30% o más de cuota de mercado en el mercado que se desarrolla. Este pago lo realizan sobre la base de sus ingresos, ni siquiera sobre sus utilidades, sino sobre los ingresos totales que perciben en un año, y lo realizan en pagos trimestrales, de acuerdo con una tabla que va desde el 0.5% y llega hasta el 9% de
de los ingresos que deberán pagarlos a través de estas 3 cuotas. ¿Ya? Lo que yo quería lograr con este trabajo era analizar y entender la naturaleza de la norma, ver qué quería lograr el legislador con esta política pública y ver si es que efectivamente logró su resultado. Para ello, en primer lugar, quería analizar el contexto. En segundo lugar, la política pública vista a través de los impuestos piguvianos, que es la figura teórica que más aproxima a lo que buscaba el legislador, de acuerdo con lo que pude ver en los debates legislativos. Después de eso veo casos análogos de otros países que plantean política pública para problemas con los que el legislador ecuatoriano quería lidiar. Y finalmente analizo el proceso arbitral número 5, 2016, del Centro de Arbitraje y Mediación Internacional con sede en Quito, que es el único referente jurisprudencial que tenemos para analizar el pago por concentración de mercado. Dado que la ley se aprobó en el año 2015, no existe ni jurisprudencia pública, por así decirlo, dado que el caso arbitral en su gran mayoría es confidencial. No existe doctrina, no existe ningún tipo de análisis económico. Y esos son los puntos que yo quería desarrollar o generar interrogantes para estudios posteriores. Como contexto, ¿en qué circunstancias fue aprobada la norma? Esta norma fue aprobada en el 2015 y en el 2015 estábamos en pleno gobierno de Rafael Correa, en el cual se realizaron muchísimos cambios en un sinfín de cuerpos normativos con el afán de lograr lo que se conoce como el socialismo del siglo XXI. En este sentido, se trajo este proyecto de ley que venía desarrollándose más o menos desde el año 2005 por el órgano regulador de aquel entonces, que era el Arcotel, y posteriormente fue modificado por el Ministerio de Telecomunicaciones y fue presentado al legislativo por iniciativa del presidente. En Ecuador, a diferencia de muchos países, el órgano legislativo no tiene una revisión técnica previa a la presentación de un proyecto de ley. Entonces, los legisladores son los primeros en ver y analizar y reformar los proyectos de ley que van llegando, lo cual hasta ahora ha generado muchísimos problemas en términos de normas que tienen un rigor técnico sumamente alto, como es el caso de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones o como se ha visto en la historia del Ecuador con el Código Orgánico de Salud, con normas referentes a la modernización del Estado. Entonces, en este caso podemos decir que la regulación específica a este pago lo realizó directamente el presidente de la República, más que un órgano de regulación especializado. ¿Ya? Ahora tenemos que entender también cómo funciona el sector de las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones son un sector que está conformado de mercados que difieren muchísimo en el tipo de servicios que prestan y en el tipo de bienes y servicios, en el tipo de bienes que requieren. Por lo tanto, podemos ver que como factor común presentan barreras de entrada y expansión sumamente altas, facilidades esenciales que requieren ser compartidas, requerimientos de innovación constante y por lo tanto inversión constante, altísimos costos hundidos, economías de escala, economías de alcance. Y además de eso, tiene una participación muy importante en la estimación de bienestar de los miembros de una sociedad. Como consecuencia de estas características, podemos ver que en muchos de estos mercados tenemos operadores económicos dominantes que aprovechan de ineficiencias causadas por fallos de mercado que pueden ser mitigados a través de regulación. En este caso, lo que el legislador buscaba era mitigar estos fallos de mercado a través de una figura que puede ser asimilable a un impuesto piguviano. El impuesto piguviano, por su definición, es la imposición de cargos iguales a un daño generado por una parte hacia terceros con el propósito de reparar el daño causado. En los debates legislativos se proponía que eran aquellos operadores grandes que eran los que tenían que subsanar los problemas que tiene el sector de telecomunicaciones y que eran ellos los que tenían que financiar
la innovación en este sector. Entonces se suponía que al tener una cuota de mercado superior al 30%, debían estar en perfecta capacidad para colaborar con este objetivo que tiene desde la Constitución de establecer al servicio de telecomunicaciones, en primer lugar, como un servicio público, apto para el acceso de toda la ciudadanía y que tiene que ser garantizado por el Estado. ¿Ya? Sin embargo, en este caso, para analizar la naturaleza de esta norma, nos damos cuenta que se trata de una política ex ante, ya que el operador económico, para que se le imponga el pago, no debe haber realizado ningún tipo de conducta previa, sino que solamente por existir y tener las características con las que se presenta en un mercado específico, está obligado a realizar el pago. En Ecuador sí tenemos regulación ex post para prácticas anticompetitivas, competencia desleal, etcétera, pero eso será analizado en un trabajo separado. En esta norma, y en el debate de la norma no pudimos evidenciar qué problemas también trae la imposición de este pago. Por ejemplo, nunca se analiza qué pasa con los monopolios naturales. Nunca se analiza si es que un operador económico que tenga más del 30% de una cuota de mercado es dominante o no. Por lo tanto, no sabemos si es que el daño existe como tal, un daño que debe ser reparado. Y si es que demostramos que existe el daño, ¿cómo lo medimos? ¿Ya? Y además de eso, surge el interrogante de por qué afectar el ingreso de todos los ingresos del operador económico, aun cuando no estén relacionados al mercado en el cual es dominante. Entonces son interrogantes que el legislador y después de eso quienes realizaron la regulación específica para el pago supieron contestar y generan muchísimos problemas hasta el día de hoy, como vamos a ver más adelante. En este sentido yo quería analizar, bueno, esto es lo que tenemos en Ecuador, pero ¿qué pasa en otros países? ¿Existen estos problemas? Sí, porque los mercados que conforman el sector de las telecomunicaciones tienen características muy similares en varios países. Entonces, como posibles remedios que podríamos tomar como referencia para reformas a futuro, tomé 3 casos en particular. En primer lugar, tomé el caso de Estados Unidos, que por la vía judicial, en el caso del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra de AT&T, le ordenó la escisión de la empresa en pequeñas firmas que compitan entre ellas. Esta reforma incrementó a la fuerza el número de operadores económicos y les permitió competir y mejorar su servicio en favor de la ciudadanía. Otra forma de regular, que igual es un mecanismo ex ante, es el subsidio integral a infraestructura requerida para la implementación de banda ancha en todo el territorio de Australia y de Nueva Zelanda. En este caso, el Estado asumió buena parte de los costos iniciales que tiene que asumir un pequeño operador para ingresar a un mercado. Entonces, esta infraestructura es estatal y ya yo como pequeño operador no tendría que incurrir en esos costos para entrar a participar, haciendo más atractivo el ingreso a nuevos operadores de este negocio. Y finalmente busqué un caso más cercano a la realidad ecuatoriana y encontré el Decreto Único Reglamentario 2194 de Colombia, en el cual se limita la participación de operadores económicos a un espectro alto de acceso a redes de telecomunicaciones, facilitando el acceso de operadores económicos más pequeños a esta red de alta calidad y de mayor tecnología. Es un incentivo para los pequeños, a mi criterio, en perjuicio de aquellos que tienen una mayor cuota de mercado y que tienen mayor antigüedad en el sector. Todos estos ejemplos han presentado incrementos en el número de operadores económicos y en ampliación del servicio de telecomunicaciones. Entonces, para este punto ya tenemos claro cuál es la naturaleza del sector, cuál es la naturaleza de la norma, pero no sabemos cuáles fueron los efectos. Y los efectos como tal no han sido analizados nunca en el país, no, ni siquiera por doctrina y tampoco por jurisprudencia sólida como tal. En este caso quería presentar este proceso arbitral que recientemente, a finales del año 2019, fue abierto,
Todo el proceso arbitral fue confidencial, pero una vez que este llegó a presentarse como acción extraordinaria de protección, tuve acceso a insumos que se presentaron durante el proceso arbitral que nos sirven para identificar los efectos del artículo 34 en la realidad ecuatoriana, específicamente en el mercado de servicio móvil avanzado. En este caso, los hechos del caso era que Conecel tenía un contrato de concesión para prestación del servicio de telefonía móvil. Y en este contrato tenía una cláusula de estabilidad normativa que a su decir fue incumplida por la autoridad al querer cobrarle el pago por concentración de mercado. A pesar de la resolución a la que llegaron, se establecieron 3 criterios principales para saber si es que esta norma funcionó o no, si es que corrige fallos de mercado o no. En primer lugar, lo que el tribunal arbitral analizó fue si es que permite la entrada de nuevos operadores económicos en ese mercado, y la respuesta es que no. No han habido nuevos operadores económicos en el mercado y no existen perspectivas para que entren nuevos operadores económicos en ese mercado. Tampoco se ha mitigado el riesgo de salida de los competidores. Los competidores que existen en ese mercado en la actualidad han mantenido una participación estable en ese mercado y de hecho el operador más pequeño ha ido creciendo de forma progresiva por un incremento en la inversión estatal en su infraestructura, más que por actos de la naturaleza de la competencia. Y de ahí analiza si es que forzosamente una alta participación en un mercado implica una dominancia. Y el resultado fue que no necesariamente. Si bien es cierto, en muchos casos los operadores económicos que tienen altas cuotas de mercado sí son dominantes, no es un supuesto que es aplicable a todos los mercados. En el caso de Conecel podemos ver cuáles fueron los resultados tras aplicar el pago por concentración de mercado por primera vez y vemos una caída. De las líneas activas que teníamos en 2014, tuvimos una caída de 4 millones de líneas activas para el año 2015. Lo que, de acuerdo con Valencia, esta reducción en la prestación, en la provisión de líneas activas genera un daño a la sociedad general, ya que podemos inferir que dada la relación directa que tiene el incremento del ingreso con el acceso a telecomunicaciones, es probable que esta reducción de 4 millones de líneas activas haya generado un perjuicio a la ciudadanía, más que un beneficio como tal. En este sentido, yo propuse 2 soluciones. La principal era la derogatoria de esta norma. Dado que el artículo 34, el pago como tal, fue incorporado de forma agregada, más que por finalidades de eficiencia económica, por finalidades políticas, propongo su derogatoria, así como la de su reglamento y de la sección correspondiente específica con respecto a su pago. En caso de que esto no sea posible, dada la coyuntura política, se propone modificaciones al artículo que contemplen la distinción de mercados relevantes por geografía, temporalidad y naturaleza del servicio, la determinación de que efectivamente exista dominancia y que el pago se realice sobre utilidades de ese mercado relevante y que lo que sea recaudado sea dirigido directamente para la mejora del servicio. Finalmente, quería comentarles que, dado una vez visto este estudio preliminar, los consultorios jurídicos de la Universidad San Francisco de Quito han iniciado un trabajo clínico con respecto a este caso para proponer una acción de inconstitucionalidad de esta norma, en la cual yo he tenido el gusto de poder hablar con los chicos que están haciendo el estudio de este caso y que ojalá tengamos resultados para el siguiente año. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Victoria. Ciertamente que el caso de esta norma genera mucho interés en Ecuador y tus aportes son muy valiosos. Vamos a ver, Miguel, qué preguntas y comentarios tiene. No me voy a adelantar. Más bien, le voy a dar la palabra a Ingrid, a quien además seré yo el que se encargue de su presentación, porque estábamos teniendo unos problemas para que ella misma la compartiera. Entonces, Ingrid,
abrí el micrófono para que pruebes. Listo. Ok, y ahora voy a compartir. Tú pues me cuentas cuando necesites que cambie de diapositiva. Ok. Muchísimas gracias. Gracias, Juan David, por la invitación. Gracias al público que está aquí escuchando estos tres interesantísimos trabajos. Y mi nombre es Ingrid Franco, soy economista por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuento con un máster por la Universidad de Barcelona en Economía, Regulación y Competencia. El día de hoy les voy a presentar mi trabajo que presenté para obtener el título de licenciada en Economía, el cual se titula Tópicos de Competencia Económica, el programa de inmunidad en México. Este trabajo tiene como objetivo el analizar la efectividad y los posibles beneficios que los programas de inmunidad pueden traer a la detección pronta de los cárteles. Mundialmente a este programa de inmunidad se le conoce como el Leniency Program y está identificado como una de las herramientas más importantes para la detección de los cárteles. En la siguiente diapositiva les quiero empezar a contar un poquito, quiero empezar introduciéndolos a este concepto que son las prácticas monopólicas absolutas o cárteles. En el mundo, nosotros conocemos a los cárteles o a las colusiones, pero aquí en México se les determina prácticas monopólicas absolutas y realmente el significado es el mismo. Son acuerdos entre agentes económicos que participan en un mismo mercado y que son competidores entre sí. Esto es muy importante. No solo basta con que participen en el mismo mercado, sino que tienen que ser competidores entre sí. Y tienen el objetivo de limitar, disminuir o eliminar la competencia. Eliminan absolutamente cualquier tipo de competencia para que ellos puedan obtener utilidades. Obviamente no se les castiga por obtener esas utilidades extras del mercado, sino porque estas utilidades son extraídas ilegalmente. Están establecidas en el artículo 53 de la Ley Federal de Competencia Económica y consta este artículo de 5 fracciones, que es el de fijar, elevar o concertar y manipular el precio de los bienes y servicios que se dan en el mercado, manipular la oferta o la demanda, por ejemplo, restringiéndola, también dividir o distribuir, asignar partes del mercado puede ser el mercado actual en el que ya están participando o en un mercado potencial, coordinan las posturas en las licitaciones e intercambiar información. El propio intercambio de información no se castiga, lo que se castiga es el intercambio de información que tenga por objeto o efecto llevar a cabo las fracciones, las 4 conductas anteriores que yo les mencionaba. Estas prácticas monopólicas absolutas se castigan per se, es decir, no se necesita hacer un estudio porque existe la posibilidad de que puedan traer un beneficio al consumidor. No hay opción de hacer eso, es al contrario, la regla de la razón. Están consideradas como las prácticas más dañinas al mercado y aquí en México son sancionadas de 2 maneras. Administrativamente, para las personas morales, son 10% de sus ingresos anuales. Para las personas físicas es la destitución de su cargo, en este caso pues son cargos directivos, y también existen sanciones penales para las personas físicas que van de 5 a 10 años. Ahora sí, ya podemos entrar al tema con la siguiente diapositiva, que es preguntándonos qué son los programas de inmunidad. Los programas de inmunidad, bueno, los cárteles tienen una característica muy especial que son la secrecía con la que operan. Esta secrecía lo que hace es que a las autoridades de competencia les cuesta muchísimo detectarlos. Los programas de inmunidad van a jugar un papel desestabilizador a los cárteles. Recordemos que los cárteles, para que puedan mantenerse a lo largo del tiempo, necesitan factores estabilizadores y facilitadores. Esto es un desestabilizador completamente. Consisten en la remisión total o parcial de las sanciones para los participantes de un cártel a cambio de su participación constante y plena para detectar o investigar el mismo cártel. Lo pueden hacer de 2 maneras, proveyendo la evidencia de que existe este cártel o reconocer la violación y la aceptación de la totalidad de la sanción, reconociendo que ellos están participando en este cártel. Como les comentaba, el programa de inmunidad es una de las herramientas que mundialmente se conocen para la pronta detección de los cárteles y lo que buscan es romper con esta conspiración de los cartelistas. Algunas de las características del programa de inmunidad, de acuerdo con la doctrina y con la experiencia internacional, es el objeto. ¿Cuál es el objeto? El que los agentes económicos vayan a las agencias de competencia y entreguen la información que ya les comentaba. Los sujetos, ¿quiénes pueden presentar esta información? Las personas físicas y las personas morales. En el caso de las personas morales, ¿quién lo hace? El representante legal, sus directivos.
elementos como lo es el temporal y la forma en la que se hace. El temporal es en qué momento estos agentes económicos van a entregar la información antes de que inicie la investigación, que es lo que va a abrir el inicio, o durante la investigación, y la forma en que lo hacen, que pueden ser escrita o oral. El grado de cooperación es muy importante, que una vez que se adhieran a este programa lo hagan de una forma plena, y la transparencia y confidencialidad. La transparencia, que las agencias de competencia hagan o den un mensaje claro de en qué consiste específicamente su programa de inmunidad. Pero adicionalmente la COFESE también sacó un estudio en donde plantea estas 5 características, donde para mí considero que las más importantes son las 2 primeras. La claridad en el monto y la naturaleza de las sanciones. Los agentes económicos deben conocer perfectamente cuáles son los montos de las sanciones que se pueden hacer acreedores en caso de que ellos cometan una práctica monopólica absoluta. Y la naturaleza de las sanciones, que es como les comentaba, puede ser las administrativas o las penales. La posibilidad real de la detección del cártel. Las empresas, las personas que están dentro de este cártel deben de considerar a la agencia de competencia una amenaza real, porque entonces, si no, el programa de inmunidad no va a funcionar como un desestabilizador que haga que los cartelistas desconfíen el uno del otro. La predictibilidad y la transparencia de la autoridad. También las empresas deben de poder sopesar qué es lo que les trae beneficio. Por un lado, ¿qué me va a dar más beneficio? El que yo me adhiera al programa de inmunidad, o simplemente todo este dinero que yo estoy sacando por participar en el propio cártel. Obviamente, para que se quieran adherir y tengan este incentivo, entonces tiene que pesarles más adherirse a este programa. La confidencialidad. El agente económico debe de saber que esta información que va a entregar a las autoridades de competencia va a quedar en total confidencialidad, porque por un lado está entregando información personal, pero también de la empresa, que pueda hacer que esté en desventaja con sus competidores en el mercado. Y otra es la publicidad y la promoción del programa, que si me voy muchos pasos atrás, pues es la propia promoción de la política de competencia en sí, lo que va a abrir un camino para que las agencias de competencia sepan que el que ellos estén llevando a cabo una práctica monopólica absoluta, lleva una sanción, pero que existe un puente que les pueda hacer regresar a la legalidad, y este es el programa de inmunidad. Ahora bien, este programa de inmunidad, en la siguiente diapositiva, vamos a ver que tiene una racionalidad económica. Esta racionalidad económica se basa en una teoría de juegos y específicamente en el dilema del prisionero. Como les comentaba, ¿qué busca hacer el programa de inmunidad? Desestabilizarlos, hacer que los cartelistas desconfíen el uno y el otro. Hay que tener en cuenta que las decisiones que yo como cartelista voy a tomar están consideradas como unas decisiones interindependientes y que se van a basar en la racionalidad de cómo los otros van a actuar. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que hace el cartelista es que va a suponer cómo es que mi compañero cartelista va a estar, cómo va a tomar esta decisión de si él decide confesar o no confesar. Y en el primero lo podemos ver en el diagrama, en donde hay 2 opciones, en donde yo voy a entregar la información o en donde espero a que me detecten, donde está la autoridad de competencia, y ponemos un escenario en donde existe una empresa E1 y una empresa E2, ambas pertenecen al mismo cártel, en donde existe una probabilidad alfa, que es la probabilidad de que yo sea investigada, la probabilidad P, que quiere decir que me detecten, y la R, que quiere decir que la reducción, que dentro de esta variable podemos encontrar la sanción máxima que pueda ser acreedora. En este ejemplo, lo que yo les pongo es el 10% de los ingresos anuales. Dentro del paréntesis vamos a encontrar como el pago que estas empresas van a tener que dar, y esto va a estar en función de las decisiones que tomen individualmente, la probabilidad de ser investigada y la probabilidad de que la autoridad ya cuente con la información suficiente. También tenemos otras variables para poder crear el modelo de teoría de juegos en su totalidad, que es pi subíndice m, que son los beneficios que la empresa va a tener una vez que ya esté dentro del cártel, pi subíndice n, que son los beneficios cuando este cártel no existe. Y para que se pueda entender mucho mejor este modelo, en la parte de abajo les pongo como
le íbamos a dar a cada variable un valor numérico, en donde ya podemos ver cómo es que va funcionando la teoría de juegos y vamos a empezar a llegar a un equilibrio de Nash, en donde vamos a ponerle un valor de pi subíndice n de 20, es decir, el beneficio 20 quiere decir lo que como monopolista, bueno, como cartelista voy a obtener cuando estoy fuera de este cartel, el pi subíndice n, que son los beneficios que yo voy a obtener cuando estoy dentro del cartel, y f, que como yo les mencionaba, es la multa máxima, que en este caso representa el 10% de los ingresos anuales, que quiere decir el 2.5. Ahora bien, ¿cómo vamos a ir formando los escenarios? El primero es que si una empresa confiesa, siempre va a obtener el mismo pago, independientemente de lo que su compañero cartelista haga. La otra es que si la empresa no confiesa, pero al menos una de ellas sí lo va a hacer, entonces va a recibir el 22.5 de beneficio. Ahora bien, existen los otros dos escenarios en donde ambas empresas deciden no confesar y su beneficio va a ser de 22.5. Y el cuarto escenario es donde ambas empresas confiesan, entonces van a tener un beneficio de 24. Como podemos ver, el equilibrio de Nash, o llegamos al equilibrio de Nash, cuando las dos empresas van a confesar. Es decir, es donde maximizan sus beneficios. Sin embargo, también encontramos otro equilibrio cuando las dos empresas no confiesan, que las dos van a obtener 22.5. Pero esto no es considerado un equilibrio de Nash, puesto que no tendría razón o una racionalidad detrás, puesto que no van a maximizar su beneficio. Ahora bien, en la siguiente diapositiva les muestro cómo es que algunos resultados que se han obtenido del programa de inmunidad en México. Este trabajo que fue hecho en el 2017, entonces estas cifras están dadas hasta esa fecha, y tenemos que a partir de la creación de la COFESE, del 2010, del 100% de las solicitudes hechas hasta ese momento, un 43% corresponden a un periodo del 2014 al 2016. Esto responde a la reforma que se hizo en ese año. De las 113 solicitudes de adhesión al programa, solamente el 8.11% de estas solicitudes pudieron o sirvieron para que las agencias de competencia pudieran detectar una práctica monopólica absoluta. El 16.22% de las investigaciones que se iniciaron por oficio derivaron de un programa de inmunidad, y una vez iniciada la investigación, que a lo que yo les decía de una característica de los programas de inmunidad es la temporalidad, el 10.81% se presentó una solicitud de adhesión, pero únicamente de ese 10.81%, el 6.31% de las solicitudes presentadas terminaron en una sanción. ¿Cuáles son las conclusiones de este trabajo? Aunque está hecho hasta el 2017 y que faltan un poco 3 años para completar estas cifras, podemos ver que por lo menos para México el programa de inmunidad aún hay una gran brecha. Realmente tenemos un porcentaje muy bajo. Por ejemplo, de esas 113 solicitudes, únicamente el 8% inician por un programa de inmunidad, y creo que esto se debe a que aún falta muchísima más promoción de la política de competencia, lo que va a abrir camino a que los agentes económicos conozcan que el incurrir en una práctica monopólica absoluta los lleva a una sanción, no solamente administrativa, sino también penal. Entonces, lo que necesitamos es que los agentes económicos conozcan muchísimo mejor este tipo de programas, y que existe este puente para que puedan evitar esa sanción y estar operando en la legalidad. Esto sería todo. Muchísimas gracias. Muy bien, Ingrid, y muy bien también de tiempo. Cronometraste tu presentación ahora voy a darle paso a Katia. Déjame, Katia, te voy a abrir el micrófono, dame un segundo. Mientras tanto, les cuento que ya llegamos a 40 espectadores, así que muy bien. Está muy bien la audiencia, se vendió el evento. Katia, creo que ya puedes abrir tu micrófono. Sí, ya. Muchas gracias, Juan David. Perfecto. ¿Qué te parece si te presentas también como hizo Ingrid antes de comenzar? Ok, sí. Pues bueno, muy buenas tardes a todos los que pudieron llegar a este seminario del semillero. Y pues yo soy Katia Nolasco, soy economista, soy de México,
y hoy les voy a presentar mi trabajo de titulación con el que obtuve el título de licenciada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Y bueno, ya sin más preámbulos, voy a empezar. Mi trabajo buscaba, tenía 3 objetivos principales. Bueno, primero es sobre cuáles son los efectos de la ausencia de competencia en los mercados laborales. Y pues los 3 objetivos principales eran básicamente explicar cuáles son las prácticas anticompetitivas que pueden surgir en este tipo de mercados y, en segundo lugar, revisar algunos datos de empleo en México para verificar si podíamos encontrar indicios de que menor competencia implicaba peores condiciones laborales. Y finalmente, a la luz de los primeros 2 objetivos, dar una serie de recomendaciones que la autoridad de competencia podría implementar para garantizar que haya competencia en estos mercados. Y bueno, ¿cuál es la relevancia de este tema? Primero, creo que es muy importante notar que hay una precarización creciente en las condiciones laborales, que en México y en el mundo vemos cada vez más desigualdad en los salarios, un estancamiento en la tasa de crecimiento de los mismos, una reducción del labor share of income, y en México particularmente pues hay un altísimo porcentaje de trabajadores subordinados que que están en la informalidad, o sea, que no tienen acceso a sus derechos laborales. Y aunque esta precarización puede tener explicaciones múltiples, casi siempre relacionadas como con los fundamentales de la economía, más como la productividad, el nivel de educación, la tasa de ocupación o de desempleo, la literatura reciente en materia de competencia sugiere que parte de esta precarización se podría explicar por ausencia de competencia en los mercados laborales. Y bueno, cuando no hay competencia en los mercados laborales, lo que ocurre es que los empleadores al no enfrentar presiones competitivas en su papel como demandantes de trabajo, pues no tienen incentivos para dar salarios más altos ni para ofrecer mejores prestaciones, o si tampoco hay como un marco institucional fuerte, tampoco tienen incentivos para respetar los derechos de los trabajadores. Y al mismo tiempo, cuando no hay competencia en los mercados laborales, hay efectos regresivos porque se extrae la riqueza del trabajador para trasladarla a los accionistas o los directivos, que son generalmente quienes más ingresos perciben. En este contexto, la política de competencia económica pues es una herramienta que se diseñó para garantizar que exista competencia en todos los mercados. Sin embargo, lo que observamos es que a nivel mundial, casi el 100% de las investigaciones que se abren se enfocan en mercados de bienes y servicios, casi siempre para el consumidor final, y casi ninguno de los casos se ocupa de ver los problemas que puedan surgir en los mercados laborales, y cuando lo llegan a hacer, se enfocan en casos de cárteles o de colusión, como los que nos acaba de explicar Ingrid. Y bueno, a la par de que está esta brecha en la aplicación de la política de competencia en estos mercados, también hay evidencia de que hay muchísima concentración en los mercados laborales. Bueno, en algunos países, específicamente yo puse aquí el ejemplo de Estados Unidos, en donde el 60% de los mercados laborales que se pudieron definir tienen un índice de Herfindahl-Hirschman mayor a 2.500 puntos, lo cual es pues muy importante. Y también vemos evidencia de que incrementos en la concentración lleva a reducciones en salarios, y pues también hay evidencia de que pueden surgir distintas prácticas anticompetitivas en este tipo de mercados. Y pues, ¿cuáles son las prácticas que pueden surgir? La primera y la más obvia es la colusión, que es cuando los empleadores, o sea, que las empresas que compiten por contratar a los mismos trabajadores, acuerdan fijar salarios o también pueden acordar no contratar a los empleados de sus competidores.
Y en este caso hay bastantes investigaciones que se han abierto a nivel mundial, específicamente en México. Se abrió una en el mercado de contratación de futbolistas profesionales y en Estados Unidos se abrió una investigación por No Poaching Agreement, que es como no acordar no contratar a empleados de empresas de tecnología. Además de la colusión, también hay todo un conjunto de prácticas que implican el abuso del poder de mercado, que si bien no son una colusión explícita como tal, sí pueden tener efectos anticompetitivos. Y pues estas prácticas se analizan a diferencia de los cárteles, como nos mencionó Ingrid, esos son anticompetitivos per se. En este tipo de prácticas se evalúan más por la regla de la razón, en donde se hace un balance de las eficiencias y las restricciones a la competencia que generan. Entonces, las prácticas que pueden surgir de este tipo pueden ser la fijación de salarios predatorios, las concentraciones ilícitas, las restricciones a la movilidad de los trabajadores o cualquier acuerdo vertical en donde se limite la movilidad de un trabajador, y también el establecimiento injustificado de exclusividades y de cláusulas de no competencia que justamente impiden a los trabajadores cambiar de empleador. Y bueno, detrás de estas prácticas, lo que es más bien lo que habilita que pasen estas prácticas es el poder monopsónico, el poder de mercado que tendrían los empleadores. Y este poder monopsónico es como un espejo del monopolio, porque al tener suficiente poder de mercado, los empleadores pueden contratar una cantidad de trabajo menor a la que se contrataría en competencia perfecta y generan un costo en bienestar social. O sea, se reduce la cantidad de trabajo intercambiada y además a los trabajadores que contratan, pues los pueden contratar con un salario menor. Entonces, cuando se da este poder monopsónico es que los trabajadores pueden, más bien los empleadores, pueden decidir cómo son los términos de intercambio y perjudicar a los trabajadores. Y bueno, este poder tiene distintos orígenes, se puede generar por distintos factores. El primer conjunto de estos factores pues son las características mismas de los mercados laborales, que hay muchísimas fricciones que evitan la sustitución de un empleo a otro. Por ejemplo, las barreras regulatorias que te piden títulos, que tal vez si trabajas en un estado no puedes trabajar en otro a menos de que te certifiques o hagas algún trámite. Las fricciones de matching, que pues es bastante complejo hacer el problema de maximización en estos mercados porque son dos sets de preferencias los que se tienen que tienen como que coincidir. Y bueno, estos factores realmente están ahí y se pueden mitigar mediante regulación más sectorial, pero la política de competencia realmente no puede hacer mucho. En el segundo conjunto de factores es donde sí podría entrar bastante la política de competencia, porque justamente son las prácticas anticompetitivas que podrían hacerse con el objeto o efecto de desplazar a empleadores en un mismo mercado laboral y aumentar el poder de mercado de algunos. Y bueno, en los datos para México, lo que observamos con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo para 2018, vemos que efectivamente los mercados laborales de México se ven afectados por estas fricciones. Hay pues realmente una baja elasticidad de la oferta, o sea, no es muy fácil que los trabajadores cambien de trabajo. Hay costos de búsqueda, hay costos de intercambio que evitan que se puedan mover de un empleador a otro. Y también hay una sindicalización muy pequeña que realmente contribuye a mejorar las condiciones laborales o a dar pues un mayor respeto a los derechos de los trabajadores. Entonces, pues además de revisar estas características, lo que yo hice fue intentar ver si podíamos encontrar un indicio de que menor competencia en los mercados laborales efectivamente se asociaba con peores condiciones de trabajo, entendidos como salarios más bajos
o con un menor porcentaje de acceso a los derechos laborales. Lo que me encontré es que no hay datos específicos sobre la concentración de los mercados laborales en México, ni sobre el grado de competencia que hay en estos. Entonces, lo que hice fue asumir que la competencia y la concentración del mercado downstream, el mercado aguas abajo, se heredaba al mercado laboral. Entonces, a partir de este supuesto, dividí a los trabajadores en dos grupos a través de esta variable que denominé concentrada, en donde esta variable valía 1 si el trabajador pertenecía a alguna industria donde no hubiera competencia y 0 en cualquier otro caso. Para la clasificación de las industrias competidas y no competidas, lo que utilicé fue estudios de la Comisión Federal de Competencia Económica, que es la autoridad de competencia en México, en donde había dicho que ya había encontrado sobreprecios en estos mercados o muchísima concentración o alguna conducta anticompetitiva. ¿Y cuáles fueron los resultados? Pues primero vi que en cuanto a las características del empleo, si vemos todos los trabajos en agregado, en las industrias no competidas, un menor porcentaje de trabajadores goza de derechos laborales. Y si nos enfocamos en salarios, para todas las ocupaciones agregadas, vemos que solamente en 3 estados trabajar en una industria no competida se asocia con percibir un salario menor. Y estos fueron los estados de Ciudad de México, Jalisco, Quintana Roo y Zacatecas. Sin embargo, o sea, si vemos las observaciones de algunas ocupaciones en particular, como cajeros, secretarias o vendedores, no hay diferencias significativas entre los dos grupos. Y bueno, finalmente, a la luz de este análisis, lo que yo recomendé en mi trabajo era, pues, primero, señalar a los mercados laborales como sectores prioritarios. Esto le permitiría a la comisión realmente, pues, meterse a investigar, a hacer estudios de mercado, a conocer más sobre cómo funcionan estos mercados y si hay evidencia de algún tipo de práctica anticompetitiva. En segundo lugar, propiciar la generación interinstitucional de datos para los mercados laborales, fomentar que se haga, por ejemplo, una bolsa de trabajo institucional, bueno, a nivel gobierno, en donde puedas encontrar trabajo más fácilmente, y también ampliar la encuesta de ocupación y empleo en México para poder tener una delimitación de los trabajos más precisa. También, como tercera recomendación, puse generar guías que ayuden a los agentes económicos a saber cómo debe ser el manejo de los recursos humanos que sea compatible con la ley. Y finalmente, incluir en el análisis de concentraciones que ya realiza la comisión, la evaluación de impacto en el mercado laboral. Esto es más como una medida preventiva de evitar que existan estos agentes con poder monoxónico a través de pues, revisar cuál sería el impacto de las fusiones y las adquisiciones en estos mercados, aplicando las herramientas que ya existen, como la definición del mercado relevante, solo que aplicada a los mercados laborales, considerando pues, la ocupación, las habilidades, las prestaciones, la limitación geográfica, que es muy importante, y el límite temporal de búsqueda, porque pues, no puedes buscar trabajo indefinidamente. Y después evaluar el poder de mercado que tienen los involucrados en la fusión o en la adquisición en dichos mercados. Y pues eso es todo de mi parte y pues muchas gracias. Excelente presentación, Katia. Felicitaciones por además el trabajo empírico tan interesante que adelantaste. Así como en Estados Unidos, economistas como Ioana Marinescu han, digamos, incursionado en este tema de la aplicación del derecho a la competencia a los mercados laborales. Me alegra mucho y pues por supuesto que ya sabía que iba a ser así porque lo organizamos con Semillero, pero me alegra mucho por fin ver, digamos, que en América Latina también hay personas que están investigando el asunto. Ciertamente un área promisoria para investigación empírica como el que realizaste. Y bueno, pues entonces le llegó el turno a don Miguel de Quinto. Miguel, te abrí el micrófono para que puedas hablar. Hola. ¿Se me Sí, oye? Sí, perfecto. listo.
Bueno, Miguel, entonces tú tienes la difícil tarea de comentar, criticar, hacer preguntas. Estoy seguro que será todo muy valioso para nuestras estimadas expositoras, pero aprovecho para pedirle al público que hagan preguntas en el chat. Ya recibí dos preguntas, una para Victoria, otra para Ingrid. Sigan haciendo preguntas porque así como Miguel va a hacer algunas, pues sería muy interesante que ustedes también tuvieran esa opción de interactuar con las expositoras. Entonces, Miguel, el escenario es tuyo. Gracias. Listo. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y antes de nada, pues siempre el disclaimer de siempre, que yo voy a hablar a título personal, no voy a decir nada. Hola, ¿qué tal? No voy a decir nada con respecto a las posiciones de mi empresa, de Baker McKenzie. Perdón que tuve una invasión de mi hijo. Bueno, pues yo voy a pasar a comentar y a regar mi comentario de preguntas también sobre los trabajos que se han presentado. Entonces, por el mismo orden de las presentaciones, empiezo por Victoria. Pues, para empezar voy a compartir un poco la indignación, yo creo que tiene Victoria con todo el esquema de estos impuestos y quiero decir que esto no tiene asidero, no tiene pies y cabeza este esquema que hay en Ecuador. Pues por todo lo que señala Victoria, que estos impuestos pues tratan de corregir un fallo de mercado que es pues tener mucha cuota de mercado, pero es que uno se para a pensar y uno no sabe si eso es un fallo de mercado como tal, porque es que a lo mejor, pues si alguien tiene mucha cuota de mercado, a lo mejor es por éxito, ¿no? No es porque haya hecho algo mal. Claro, que tengas cuota de mercado muy alta, te da posición de dominio a lo mejor y la puedes usar mal y puedes incurrir en alguna conducta anticompetitiva, pero eso ya es otra historia. Tratar de atajar de raíz esta situación, pues, y con un impuesto sobre los ingresos, ni siquiera es por el número de líneas que tenga el operador, ni siquiera es por el número de minutos facturados. No sé, habría muchas variables que a lo mejor uno quiere poner un impuesto marginal, o sea, al margen de la cantidad que uno está facturando, está sacando al mercado, y entonces ahí a lo mejor sí que puedes corregir algo en el mercado, pero poner un impuesto sobre los ingresos globales de la empresa, ni pies ni cabeza, ni pies ni cabeza. Entonces, pues ahí estoy muy de acuerdo con Victoria. Lo que tengo aquí apuntado es un impuesto. Este impuesto no se aplica por hacer algo, sino por ser algo, por ser pues, una empresa grande. Entonces, eso no es lo que debería ser un impuesto piguviano, según lo que yo tengo en la cabeza o lo que recuerdo de la micro básica. Bueno, entonces, pues en el trabajo de Victoria, pues está muy bien estructurado, hay comparación internacional con otros gobiernos, con otros países. Bueno, aquí en Colombia ahí señaló que en Colombia, por ejemplo, sí que se puso un tope de espectro. Que eso a mí pues me parece que tiene más sentido, digamos, si tú quieres que un recurso que es muy limitado, que es el espectro, pues lo quieres más distribuido en más competidores, pues poner estos topes tiene más sentido, pero uno no quiere castigar que alguien sea muy... Bueno, volviendo a Ecuador, no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Qué más tengo por aquí? Bueno, además Victoria señaló que lo que se vio en el periodo de tiempo que se analizó, al final lo que hubo fue una reducción del número de líneas, que
Eso a todas luces va en detrimento del consumidor, ¿sí? Bueno, y al final Victoria presenta unas soluciones, que sería la derogatoria o pues hacer modificaciones y aplicar más análisis económico, más técnico al mercado para tratar de solventar esos problemas. Entonces, pues más que una pregunta para Victoria, lo que le voy a decir a Victoria es que muchas gracias por este trabajo porque me ha abierto la ventana a un problema que de verdad que tengo ganas de revisarlo más, de pasar por la bibliografía que planteas en tu trabajo y torpedear esta cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Además yo recuerdo en mi experiencia personal, yo tuve que ir a Quito como en 2017, ya no recuerdo bien si era 2017 o 2018, un viaje de trabajo. Y me sorprendió mucho que nada más bajarme del avión en Quito, ya te están ofreciendo tarjetas SIM, ahí nada más te bajas del finger del avión, ya te están ofreciendo tarjetas SIM, tantos dólares, tal. Y dije, oye, qué competido está este mercado, qué bien. Eso no pasa, o en todos los países a los que yo he ido. En España es un rollo sacarse una tarjeta SIM, te tienes que registrar, tienes que llevar la cédula, el DNI, no sé qué. Creo que aquí en Colombia también te tienes que registrar, bueno, no sé. Pero en Ecuador es más... Taca, taca, taca. Yo pensaba que era más... Dije, oye, cuánta competencia, qué sana competencia, ¿no? Que ya te están recibiendo y ya te quieren vender la tarjeta SIM para que estés conectado nada más bajarte del avión. Pero, pero pues por lo que veo el gobierno no lo ve igual, no lo ve igual y quiere reorganizar el mercado de una manera un poco catastrófica. Entonces, pero bueno, eso, que tengo ganas de revisar más este tema. Entonces, muchas gracias a Victoria. Eh, bueno, y en general, pues este trabajo de los tres es quizá el que tiene menor carga de análisis económico, eh, eh, pero bueno, no es una crítica, es algo, pues es lo que es, ¿no? No es una crítica como tal. ¿Qué más? Ahora saltando a Ingrid, que estudió el tema de la inmunidad, del leniency. Ingrid empezó diciendo que ella estudió en la Universidad de Barcelona, yo también estudié en la Universidad de Barcelona, yo soy de allá. ¿Tú tuviste el profesor Antón Costas? Sí. Y Antón Costas fue mi profe de Política Económica 1. Él me enseñó, por ejemplo, que era un monopolio natural. ¿Aún sigue tomando Fanta durante la clase? Fanta naranja, no, ya no. Bueno, es que cuando él estaba clase conmigo que tenía un problema de garganta y siempre iba tomando sorbitos de Fanta. Fanta naranja, me acuerdo. Bueno, ¿qué más? Bueno, Ingrid hace un análisis de qué es un cartel, cómo se multa en México. Y entonces ya salta entonces al tema de cómo funciona la inmunidad y para qué sirve la inmunidad. La inmunidad, pues, o los programas de inmunidad son muy importantes porque normalmente los cárteles por naturaleza son secretos, normalmente son secretos, eh, y es muy difícil de detectar. O sea, desde fuera es muy difícil de detectar que hay un cártel, a no ser que haya un cambio de condiciones en un mercado, lo que sea muy flagrante, es muy difícil de detectar. Entonces, si tienes a un insider que da el paso y te da el tip de que aquí está pasando algo, pues perfecto, ¿no? Es o la manera más fácil de detectar estos carteles y de solventar esa situación. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, hace un repaso de estos esquemas de inmunidad, qué requisitos tiene que presentar. Y también hace un repaso de cuál es la política del COFECE al respecto. Pues que tiene que haber claridad en las multas, la posibilidad de detección, predictibilidad. Eso también, esa guerra también la estamos librando aquí en Colombia. Aunque en Colombia yo creo que
con menos éxito, porque pues, el programa de inmunidad se ha utilizado, y aquí Juan David me corregirá, pero aquí se ha utilizado 5 veces, quizá 6, no sé, poquitas veces. Aquí se usa muy poco, y es porque hay mucha, a mi parecer, es porque no hay claridad de las garantías que te da el programa. Aunque esto podría dar para otra sesión de webinar de estos. Pero sí, aquí en Colombia no está teniendo todo el éxito que quizás sí que ha tenido en México y que ha tenido en otras jurisdicciones como la Unión Europea o Estados Unidos. De hecho, en España a mí me han explicado, yo he tratado de buscar la noticia o la referencia, pero a mí siempre me han explicado que en España, cuando entró a operar el programa de inmunidad, el día que empezó a funcionar, había fila de abogados en la puerta de la autoridad para ser los primeros a delatar el cártel en cuestión. Aquí en Colombia, por lo visto, todo lo contrario. No, esa puerta está muy fría. Hace un análisis de cuál es la racionalidad económica y plantea un modelo de teoría de juegos. Y presenta el juego en una forma extensiva del juego, la forma extensiva como si fuera un juego dinámico. Luego también hace la misma fotografía estática de presentar el juego en su forma normal, en el cuadradito. Ahí yo vi que hubo un poco de fricción, que quizá el juego no está explicado o la fotografía del juego normal no es la misma que la del juego extensivo. Quizá el juego expresado de forma extensiva quizá tenía más cosas, digamos, pero sí que, claro, la especificación en la forma normal permitía ver la dinámica del dilema del prisionero y ver cuál era el equilibrio de Nash, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero... Y ahí yo vi que Ingrid señaló que no confesar y no confesar era un equilibrio de Nash, y creo que no. Lo que pasa es que lo miré muy al final cuando ya se pasó la diapositiva, pero creo que no. Entonces eso, una cosita para revisar, no sé. No sé si eso realmente era un equilibrio de Nash o no. Pero una cosa para que te apuntes, Ingrid. Y también yo creo que ahí lo que faltó fue un poco también la explicación de que los cárteles per se no son estratégicamente no son estables. O sea, siempre va a haber, en los cárteles siempre hay un incentivo a desviarse, siempre hay un incentivo a hacer trampas, siempre hay un incentivo a saltarse ese pacto para ganar un beneficio, aunque sea a corto plazo, un beneficio mayor que el que te da el cártel, ¿no? Entonces ahí los cartelizados siempre hacen un balance de cumplo con el cártel y me aseguro un beneficio extra competitivo, o voy más allá y hago trampas al cártel y me saco un beneficio, aunque sea a corto plazo, que luego me harán un castigo o no. Entonces ahí a lo mejor ese análisis también lo podías haber incorporado, aunque eso le mete más complejidad y le mete más dimensiones y más turnos al juego, pero es algo que se podía haber incorporado. Y luego ya, que veo que me quedan poquitos minutos, saltando a la presentación de Katia de los mercados laborales, me gustó mucho que tiene muy buenas referencias de la profesora Marinescu, no sé cómo se dice exactamente, de Azar, de Stenbaum, que son muy, digamos, son profesores muy vocales en este tema. Entonces estás en la cresta de la ola, no te has dejado nada en el tintero y has ido a las fuentes que están en la cresta de la ola ahora mismo en este tema de la competencia en los mercados laborales. Y en comparación con el trabajo de Victoria, sí que era el trabajo que tenía más carga, digamos, empírica y econométrica del
de los 3 trabajos. Eso pues se valora. Bueno, hizo un repaso de pues, que las autoridades de competencia no se suelen fijar cuando, por ejemplo, hacen análisis de integraciones, no se suelen fijar en los efectos en los mercados laborales, por ejemplo. Aunque claro, yo lo que veo en tu discurso, siempre planteas que hay una relación entre la competencia que hay en el mercado aguas abajo y la competencia que va a haber en el mercado laboral de ese sector. Entonces, si hay un contagio de cantidad de competencia, digamos, de calidad de competencia del mercado aguas abajo al mercado aguas arriba, pues yo creo que si la autoridad de competencia se fija en ese mercado aguas abajo y lo vigila bien, pues ese contagio, o sea, el contagio es para lo bueno y para lo malo, ¿no? Quizá. Y eso habría que revisarlo. No soy experto en el tema, pero uno podría llegar a razonar esto. Pero bueno, entonces ahí hay un repaso a cuáles son las conductas que pueden ocurrir en los mercados laborales, la colusión que puede haber, los abusos de poder. Hay un tema ahí que señalas que puede haber salarios predatorios. A mí eso me rasca un poco, porque desde un punto de vista de selección adversa, uno siempre puede justificar que las empresas paguen por encima del salario competitivo a sus trabajadores, por aquello de que es muy costoso ir al mercado laboral y buscar nuevos trabajadores para formarlos en el puesto de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces las empresas se aseguran y compran un salario y pagan un salario más alto que el del producto marginal del trabajo para asegurarse de que ese trabajador no se vaya de su empresa. Es un seguro que pagan las empresas. Entonces ahí poder distinguir qué es un salario predatorio y qué es que la empresa simplemente está pagando un salario supracompetitivo solamente para asegurarse de que no haya mucha circulación de trabajadores, es complicado. O sea, yo no sé en la práctica esto cómo se podría probar esto de los salarios predatorios. Y es la primera vez que lo he visto sobre el papel, pero me hizo pensar. Entonces, muchas gracias por ahí, Katia, también. Bueno, y también una crítica al estudio econométrico, a la especificación del estudio econométrico. Usas una DUMI para ver cuál es el mercado concentrado o no concentrado. Y quizá, bueno, esto es lo de siempre, ¿no? Que siempre hay problemas de información, de cuál es el dataset, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor ahí en lugar de usar una DUMI, a lo mejor te hubiese servido más usar el IHH como proxy de cuál es pues si esa industria en particular está concentrada o no está concentrada. Entonces, en lugar de usar una DUMI de concentrado o no concentrado, usar una cosa más continua, una variable más continua, y que te permita ver resultados y que te permita ver precisamente ese contagio de el mercado aguas abajo con el mercado laboral. Ahí yo no sé cuál es la disponibilidad de los datos, es lo de siempre, ¿no? Es lo que siempre nos corta las alas a la hora de hacer trabajos empíricos, pero bueno, es una recomendación, si acaso. Y nada, bueno, en general, el tema de los mercados laborales y su, digamos, su nexo con el tema de la competencia es que la competencia es un tema muy micro y los mercados laborales es algo que siempre está ahí danzando entre lo que es la micro y la macro. Entonces es muy fácil que sea un tema que las autoridades de competencia, pues sí, yo lo quiero ver para un mercado, pero es un tema que si no hay digamos, las condiciones macro para que el mercado laboral de una región, de un país, sea saludable, es algo que las autoridades de competencia no pueden curar industria a industria. Yo creo que sí que puede haber temas flagrantes de carteles o lo que sea, que la autoridad sí que tiene que investigar, pero
en general yo creo que los mercados laborales es un tema más macro también. Entonces es un tema complicado. Es un tema complicado por esa dicotomía que tiene este tema. Bueno, no, nada más cuando a mí me pasa un poquito, pero creo que me sepas perdonar. Miguel, muchísimas gracias. Bueno, les cuento que hay preguntas para todas. De hecho, hay un par de preguntas que me enviaron privadamente, entonces seguramente voy a sorprender a Victoria y a Ingrid con lo que voy a leer porque no lo han leído, pero entonces voy a leerlas una por una y luego le abro el micrófono arrancando por Victoria. Entonces, comienzo para Victoria una pregunta. ¿Cuáles figuras de regulación tienen disponibles en Ecuador ante situaciones de libre competencia en los mercados? Es barreras de entrada, uso de posición dominante, etcétera, vistos desde el punto de vista de la regulación. Luego, para Ingrid, en México tienen información disponible en donde alguna empresa del sector de telecomunicaciones se haya adherido al programa de inmunidad, donde haya habido confesión o no. Ahí tenemos esa par de preguntas que llegaron privadamente. Ahora sí, voy a leer las que están en el chat y todos podrían revisar, pero como esto lo ve luego nuestro público a través de YouTube en diferido, pues lo leeré. Una pregunta para Victoria: ¿el derecho de la competencia es arbitrable en Ecuador? Una pregunta para Ingrid: ¿la cooperación de la gente que se adhiere al programa de inmunidad debe durar hasta la etapa resolutiva o solo en la investigación? Pregunta para Katia: ¿no habría invasión de facultades por parte de COFECE si se analiza condiciones laborales, siendo que no es la autoridad deferente o competente sobre la materia? Más para Katia: ¿hay regulación de salarios en México? Si la respuesta es así, ¿cómo pueden haber salarios predatorios? Otra para Katia: ¿sabes qué países, además de Sudáfrica, toman en cuenta variables laborales en el análisis de concentraciones económicas? Una que disparan para Ingrid, Manuela de Almeida: si en la práctica COFECE u otra institución de competencia han utilizado el dilema del prisionero para que los investigados confiesen. Y finalmente, también Manuel para Ingrid: ¿sabes si hay una explicación económica del por qué los programas de clemencia no han funcionado en América Latina, pero sí en Europa? ¿Será por el monto de multa, porque hay un aspecto penal u otra variable? Bueno, yo calificaría digamos, la afirmación de que en América Latina no han funcionado porque, bueno, hay países en donde se ha funcionado medianamente. Digamos, no es, digamos, monolítico como ha funcionado en América Latina, sino que hay bastante variación. Pero bueno, entonces arranquemos con Victoria, que ya tienes el micrófono abierto. Dale, Victoria. Listo, muchas gracias. A ver, respondiendo a la primera pregunta sobre las figuras de regulación que tenemos en Ecuador, tenemos regulación ex ante con respecto a concentraciones en un ámbito general de derecho de competencia. Y de ahí tenemos, en los últimos 15 años se han generado normas muy específicas para los diferentes sectores y es muy común que en una ley que regula un sector en específico tengas una sección de competencia. En el caso de telecomunicaciones, en el borrador inicial tenías propuesto un esquema para establecer tarifas competitivas. Y ese era un tipo de control ex ante que tenía este sector. Y después, en los borradores siguientes, se incorporó el pago, que ya lo analizamos. De ahí, de ahí tienes sanciones ex post para prácticas anticompetitivas, restricciones, actos de abuso, y todos esos están en la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado, que es bastante extenso. Con respecto a la primera pregunta. Con respecto a la segunda pregunta de si es que es arbitrable el derecho de competencia en Ecuador. Es súper interesante porque en mi caso particular yo he podido analizar dos procesos en los que se analizan temas de competencia. Como tal, materia pública y de interés general no es arbitrable. De hecho, en la resolución del caso que analicé, el tribunal dice, nosotros, muy interesante todo lo que han dicho, nos dimos cuenta que el artículo como tal no cumple los efectos que debía cumplir, pero yo no puedo decidir sobre eso. Si la ley, a pesar de los efectos que presenta, dice que es de competencia, es de competencia, genere o no los resultados esperados. ¿Ya? Entonces,
los tribunales arbitrales llegan a conocer durante el proceso temas tópicos de competencia, pero cuando entras a ver interés general ya no es transigible. Entonces te puede ayudar para sustanciar un caso, pero la resolución muy rara vez va por ese lado. De ahí lo que más hemos visto son temas de incumplimiento de cláusulas de no competencia una vez que está terminado un contrato, que es bastante frecuente, y que analizas temas de competencia, pero es de índole más privada. ¿Sí? Eso con respecto a las preguntas. De ahí con respecto a los comentarios de Miguel, muchas gracias por tus comentarios. Sé que ahora es un sentimiento compartido. Y de hecho, la naturaleza del pago es de las cosas que más trabajo me han costado en la vida, porque uno ve cómo está redactado el pago y dice, este es un impuesto. Pero la Constitución del Ecuador establece parámetros muy precisos como para que un pago para que cualquier cosa llegue a considerarse un tributo. Entonces, ni siquiera tenemos la capacidad para considerarlo en nuestro ordenamiento jurídico como un tributo y analizarlo como tal. O sea, es como decir, tiene cola, tiene 4 patas, dice wow, pero no puede considerarse perro porque la ley no le permite. Entonces, ese fue un punto de análisis muy importante en una etapa preliminar del análisis del pago por concentración de mercado. Y sí, ese era el comentario principal. Y me da mucho gusto que les haya llamado la atención, tanto como a mí. No creo que haya una figura similar en América Latina, y si es que la hay, estoy abierta a sus comentarios. Muy bien, Victoria. Vamos a darle paso entonces ahora a Ingrid. Ingrid, adelante. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel, por todos tus comentarios. Si quieres, empiezo como para aclararte un poco de las cosas. En cuanto al equilibrio de Nash, no, el equilibrio de Nash únicamente se da cuando las dos empresas, les explicaba que las dos confiesan, es decir, van a tener beneficios de 24, me parece, pero cuando no confiesan, no hay un equilibrio de Nash. Derivado de que no maximizan sus beneficios. Es otro equilibrio, pero obviamente no es un equilibrio de Nash. En cuanto a sí, hay diferencias en el modelo, en el primero que presento con el otro, ya que son como juegos dinámicos, entonces no lo podría alargar. Fue la forma de resumir las dos. Y bueno, ya pasando a las preguntas, la primera creo que me preguntan si no habría la cooperación del agente económico que se quiera adherir tiene que ser de forma continua hasta la etapa de la resolución o solo la investigación. No, tiene que ser de forma continua. Es una de las características que yo les platicaba que tienen que contar, con las que cuenta el programa de inmunidad. Tiene que ser una cooperación plena y continua y constante con la agencia de competencia, no únicamente con la autoridad que lleva el proceso de investigación, sino que hasta que se dicte una resolución. En cuanto a si en la práctica la COFESE, bueno, como una institución, ha utilizado el dilema del prisionero para que los investigadores pues, puedan confesar. Sí, únicamente se ocupa en el programa Inmunidad, sin embargo, se cuenta con otra herramienta como lo puede ser las comparecencias, en donde los cartelistas, confiesan y entregan la información suficiente para que se pueda detectar el cártel, pero propiamente no se ocupa el dilema del prisionero, únicamente se ocupa para el programa Inmunidad. En cuanto a la explicación económica de por qué los programas de competencia no funcionan tanto en América Latina, voy a ser como un poquito más específica por qué no han crecido lo suficiente en México. Me parece que, como se los mencionaba, falta muchísima promoción de la política de competencia, que va de la mano con un programa de inmunidad. Y creo que algo que tiene mucho las legislaciones europeas, inclusive la estadounidense, es un poco más claro en cuanto a las sanciones y cómo estas se van a calcular. Si bien como el daño, aquí en México nunca se ha dado la resolución de una sanción mediante una pena penal, entonces eso ya le quita como un poco de importancia a la amenaza que pueden representar las autoridades de competencia. Y también, si bien los agentes económicos saben que la sanción solamente es para la multa, que puede ser la administrativa o la penal,
¿qué pasa después de eso? ¿Qué pasa cuando nosotros como consumidores ya sabemos que estas empresas incurrieron en un cártel, que extrajeron ganancias extraordinarias y que podemos demandar por daños y prejuicios? Hasta ahí un programa de inmunidad ya no llega. Entonces es lo que justamente le quita este incentivo a los agentes económicos para poderse adherir. Y bueno, creo que esas fueron todas mis preguntas. Muchísimas gracias, Juan Doy. Y muchas gracias a ustedes por las preguntas. Perfecto, Ingrid, muchas gracias a ti. Vamos a abrirle el micrófono a Katia. Katia, adelante. Listo. Pues gracias, Miguel, por todos tus comentarios y preguntas. Voy a empezar primero contestando a tus comentarios. Respecto de la cuestión de si hay un contagio o no en la competencia en el mercado aguas abajo y la competencia en el mercado laboral, eso es súper debatible y como no hay certeza de que tenga que pasar o no. De hecho, o sea, yo como que puse este supuesto porque no tenía información sobre cómo está la concentración en los mercados laborales o cómo se da la dinámica de competencia ahí, pero es un supuesto completamente cuestionable que realmente pues no necesariamente tiene que ser así. Hay empresas que se dedican a hacer cosas muy distintas. Por ejemplo, ahorita está en México en discusión la concentración de Uber y Corner Shop, que son pues dos aplicaciones que aparentemente no dan el mismo servicio, pero probablemente demandan el mismo tipo de trabajadores, ¿no? Para desarrollar la aplicación y para programar todo lo que haya que hacer. Yo me imagino que contratan personas muy parecidas, igual para el análisis de datos. Entonces, la participación de mercado que Uber pueda tener y la que pueda tener Corner Shop en mercados más de delivery, pues sí, de delivery de comida, pues probablemente no son las mismas, no tendrían por qué estar relacionadas con el mercado de trabajo detrás. Entonces, pues sí, estoy de acuerdo contigo en que puede haber un contagio o no, y puede ser para lo bueno y para lo malo, como mencionabas. Entonces, pues sí, es un aspecto que tiene que tener muchísimo cuidado las autoridades de competencia. Preferentemente yo diría que pues hay que estudiar los mercados laborales tal cual, o sea, definir mercados laborales relevantes por ocupación, por zona geográfica, como lo hace Iona en su paper. Y bueno, eso sobre el primer punto. Sobre el punto de los salarios predatorios, sobre cómo se tendrían que probar, pues en el caso de México, primero tendría que acreditarse que quien lo está imponiendo es un agente con poder sustancial de mercado, o sea, que puede fijar las condiciones de intercambio. Después se tendría que acreditar que este encarecimiento de los salarios está impidiendo a otro demandante de trabajo obtener ese insumo. Eso es muy importante. O sea, puede haber que haya industrias en donde pase, pero tal vez el trabajo no es un factor de producción tan importante que da igual y entonces cualquier competidor puede seguir participando aunque esté carísimo el salario de X ocupación. Y pues sí, o sea, sería eso, como acreditar que hay poder sustancial de mercado que hace y que el salario se está poniendo con el objeto o efecto de desplazar a otro demandante de trabajo o sea, de tal manera que pueda ser como una amenaza para que eventualmente este demandante de trabajo salga y quien impuso los salarios predatorios entonces se quede o mantenga su poder de mercado. Y respecto a tus comentarios de la estimación econométrica, estoy completamente de acuerdo. Es que, o sea, no utilicé el IHH porque pues realmente no lo tengo. Tendría que haber hecho como una base como la que hace Iona en su paper precisamente, de descargarlo de alguna página de una bolsa de trabajo en línea o ver como
pues sí, datos más que no están disponibles, que no son públicos, pero creo que las autoridades de competencia tienen todas las facultades para pedirlos. Si, por ejemplo, para analizar una concentración, una fusión, podrían pedirle directamente al agente económico, como dime qué ocupaciones contratas, en dónde pusiste tus vacantes en el último año, y pues a partir de ahí, calcular la concentración tal de los servicios. Y bueno, el último comentario sobre si el tema de los mercados laborales es más micro o macro. Estoy de acuerdo en que casi como que la primera aproximación siempre es decir es macro, porque depende pues del ciclo económico, del crecimiento, de la productividad y de un millón de cosas. Pero creo que la política de competencia sí tiene mucho que hacer, porque no, o sea, en lo que respecta a las prácticas anticompetitivas, pues no hay nadie mejor que las autoridades de competencia para atacarlas, y sería una forma como indirecta de contribuir a que haya mejores condiciones laborales. Pero sí no es lo, como lo principal, no es lo que, no, más bien, las autoridades de competencia no son como que la primera autoridad que sea idónea para hacer estos cambios, ¿no? Tendría que ser más bien una autoridad, un regulador sectorial que vea por los derechos de los trabajadores y por las condiciones de trabajo. Y ahora pasaré a las preguntas del público. Primero me preguntaban si había una invasión de facultades. Si COFESE se pone a analizar este tipo de prácticas, si esto implicaría una invasión de facultades, y yo creo que no, porque, o sea, siempre y cuando lo haga para estos casos específicos de alguna colusión, que pues evidentemente es anticompetitivo, o bien para prácticas de abuso de poder de mercado, mientras se acrediten todos estos supuestos que te marca la ley en México de acreditar que tienes poder sustancial, acreditar que la práctica, que la conducta la estás haciendo con objeto o efecto de desplazar. Yo creo que no estaría invadiendo ninguna facultad, pero sí tiene como un campo de actuación muy limitado. O sea, son solamente en casos muy específicos donde se acrediten todos los supuestos que se necesitan acreditar, es donde puede entrar, y no ponerse a decir como, ay, tendríamos que regular el salario de tal ocupación para que no sea menos de X, o que no suba a más de tal nivel. O sea, eso ya sería como fuera de sus competencias. Y respecto de si hay una regulación de salario en México, pues no soy abogada, no estoy tan segura, pero me parece que solamente hay un salario mínimo que tiene como distintas zonas geográficas. Entonces, dependiendo de en qué parte del país estás, te piden que pagues un salario mínimo diferente, pero eso no afectaría tampoco a la acreditación del salario predatorio, porque ahí lo que tienes que demostrar es que un empleador está pagando un salario que es muy alto, demasiado alto, al grado de que encarece este insumo para el otro agente, para el otro demandante de trabajo. Y entonces es este encarecimiento de insumo lo que desplaza al otro demandante de trabajo. Y bueno, finalmente, si la pregunta sobre si sé de alguna otra autoridad que vea efectos de concentraciones en los mercados laborales, pues yo no tengo conocimiento de que haya alguien que ya lo haga, o sea, que lo implemente como una práctica común. En Estados Unidos se empezó como a debatir si se implementaba o no, pero a la fecha no se ha cuestionado ninguna fusión y adquisición por efectos anticompetitivos en estos mercados, y en México tampoco. Entonces, no conozco de alguna otra autoridad. Y pues ya, eso es todo de mi parte. Muchas gracias a todos por sus preguntas y gracias a Juan David por el espacio.
Bueno, no, a ustedes muchísimas gracias. Debo felicitarlas, Victoria, Ingrid, Katia, excelente trabajo. A Miguel también dar las gracias por haber hecho todo el ejercicio de comentar. A quienes nos esperaron hasta el final también muchísimas gracias. Si Victoria, Ingrid y Katia luego quieren compartirme sus presentaciones, las voy a cargar a la página web junto con el video de la sesión. Y pues nada, agradecerles a todos por su atención. Quedan más eventos de Ascola América Latina para este año. Si son parte de la lista de correos, recibirán la información. Les contaré el par de eventos que quedan para noviembre. Y pues nada, nuevamente muchas, muchas, muchas gracias. Nos vemos, espero que pronto. Muchas Chao. gracias. Buenas noches. Me encantó verlas. Gran, gran panel. Chao. Gracias. Bye. Gracias.